Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más. Tanto en ingeniería como en la ciencia en general, es muy común que a la hora de tener que resolver problemas, nos topemos con tener que resolver algún sistema de ecuaciones. Desde que nos encontramos en la secundaria nos enseñan a resolver los sistemas de ecuaciones de muchas formas. Sin embargo, en problemas de la vida real, estos sistemas de ecuaciones pueden ponerse no tan sencillos de resolver por los métodos tradicionales. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver un método iterativo conocido como el método de Jacobi, que me permitirá resolver de manera más o menos sencilla cualquier sistema lineal de ecuaciones algebraicas, y lo mejor de todo es que lo puedo programar en la computadora para que lo resuelva por mí. Así es que acompáñenme. Pensemos en un sistema de ecuaciones de 3 por 3 como este que tenemos en pantalla. En realidad este método aplica para un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, pero para poder entender cuál es el fundamento del método, pensémoslo por lo pronto de esta forma. La matriz asociada a este sistema sería la siguiente. También asociado a este sistema de ecuaciones tendríamos una matriz de variables. En realidad es una matriz columna o un vector columna, y también tendríamos un vector columna de términos independientes. Puesto que de manera simplificada nosotros podríamos escribir nuestra ecuación en forma matricial de esta manera. Ahora bien, el método de Jacobi se fundamenta en convertir mi matriz de coeficientes, es decir, mi matriz A, me la convierte en una suma de dos matrices de la siguiente forma. Por un lado tenemos una matriz que contiene única y exclusivamente a los elementos de la diagonal principal, y por otra parte tenemos a la matriz que en la diagonal principal tiene ceros y que contiene a todos los demás elementos de la matriz original, de tal suerte que nosotros podríamos asegurar que la matriz A estaría dada por la suma de la matriz D más la matriz R. Bueno, pues sustituyendo esto en mi ecuación matricial original, podemos nosotros aplicar propiedad distributiva. De aquí intentaremos despejar a la X y lo haremos a partir de la X que acompaña a la matriz que contiene solo los elementos de la diagonal principal. Y luego, para dejar solita a esta X, pues lo único que tengo que hacer es quitar a la matriz D, y eso lo hacemos con la matriz inversa. Pero una pregunta importante es, ¿y cómo nosotros podemos saber quién es la matriz inversa de la matriz D? Vamos a analizarlo. Para nosotros poder obtener la matriz inversa de esta matriz D, recuerden que lo que hacemos es pegar la matriz identidad de este lado, y luego, aplicando el método de Gauss-Jordan, lo que necesito es convertir a esta en la matriz identidad, y una vez que yo haya hecho eso, de este lado me quedaría la matriz inversa de esta matriz original. Vamos a hacerlo. Como primer paso, lo que vamos a hacer es multiplicar al renglón 1 por el recíproco del coeficiente A11, con lo que obtendríamos este primer término de aquí ya es un 1. Ahora, para poder convertir a este segundo término en 1 también, multiplicamos al renglón 2 por el recíproco del término A22, con lo que obtendríamos esta matriz, y este segundo término de la diagonal principal del lado izquierdo ya es un 1. Último paso, hay que convertir el tercer elemento de nuestra diagonal principal en 1, para lo cual multiplicamos el renglón 3 por el recíproco del término A33, con lo que obtendríamos, noten que este tercer elemento de la diagonal principal del lado izquierdo ya es un 1. Por lo tanto, la matriz que estoy obteniendo del lado izquierdo ya es la matriz de identidad. Y dado que del lado izquierdo yo ya tengo la matriz identidad, entonces lo que obtengo del lado derecho es la matriz inversa de la matriz B. Si sustituimos todo esto en mi ecuación matricial, noten que cuando del lado izquierdo de esta expresión yo multiplico a la matriz inversa D por la matriz D, lo que voy a obtener como resultado es la matriz identidad, dado que al realizar esta operación, a su vez, cada uno de estos elementos es un 1. Justamente esto es lo que se conoce como la matriz identidad, de tal suerte que lo que obtendría sería, y a partir de esta expresión
fácilmente nosotros podemos ya obtener formas o ecuaciones para obtener el valor de cada una de nuestras variables. Observen, lo que tendríamos sería esta expresión. Y entonces ahora sí, si separamos cada una de las variables y a partir de estas expresiones, la clave se encuentra en que dado que es un método iterativo, estas variables de aquí serían el cálculo en cada una de las nuevas iteraciones, pero las variables que van aquí adentro son los valores actuales, los valores de una iteración actual. O sea que yo puedo suponer valores iniciales, ceros o los números que se me antoje, y luego aplicando iterativamente estas ecuaciones ya despejadas, puedo ir calculando los nuevos valores que irá tomando cada una de mis variables. Recuerden que además los métodos numéricos toman sentido cuando yo puedo tener algo que se conoce como ecuaciones de recurrencia. Esta ecuación de recurrencia es una manera repetitiva en la que yo puedo calcular algo. Eso significa que estas ecuaciones yo las puedo resumir en una ecuación general que se puede escribir de la siguiente manera. Y esta es la que se conocería como ecuación de recurrencia. Noten que esta generalización de la ecuación aplica para cuando tengo un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y no solo de 3x3 como el que nosotros resolvimos. Ahora bien, situación muy importante. Todos los métodos numéricos deben cumplir con un criterio de convergencia. El criterio de convergencia es alguna condición que se debe satisfacer para asegurar que a medida que las iteraciones van avanzando, la solución siempre tienda hacia un mismo valor. Y además este valor debe ser el valor real o cercano al valor real y que no empiece a oscilar y a dar valores sin sentido. Para el método de Jacobi las condiciones son dos. El primer criterio de convergencia dice que cada uno de los elementos de la diagonal principal en valor absoluto debe ser mayor al valor absoluto de cada uno de los demás términos de su renglón correspondiente. Por ejemplo, para nuestra matriz de 3x3, el término A11 en valor absoluto, que es el primer elemento de la diagonal principal, debe ser mayor que el término A12 y también debe ser mayor que el término A13, que son sus compañeros en el renglón de este elemento A11. Ojo, esta es una condición necesaria, significa que forzosamente se debe de cumplir. Si esta no se cumple, entonces este método no va a converger jamás y por lo tanto no es posible que lo apliquemos. La segunda condición o el segundo criterio de convergencia dice que el valor absoluto de cada uno de los elementos de la diagonal principal debe ser mayor a la suma de los valores absolutos del resto de los términos de su renglón correspondiente. Ojo que esta es una condición suficiente. Si se cumple, qué mejor. Si no se cumple, aún así podría funcionar el sistema o el método. A diferencia de la primera, si la primera no se cumple, entonces pensemos en alguna otra forma de resolverlo. Este segundo criterio de convergencia lo que significa es que el valor absoluto del término A11 debería ser mayor que la suma del valor absoluto del término A12 más el valor absoluto del término A13. Finalmente, como es un método iterativo, es muy importante determinar en qué instante tenemos que detenernos de calcular. Para eso calculamos el error y el error se calcula de la siguiente manera. Esto va a ser el cociente del valor absoluto de la resta del valor de la nueva iteración menos el valor de la iteración anterior dividido entre el valor de la nueva iteración y multiplicado por 100. Con esto nosotros podemos ir calculando cuál es el porcentaje de error que vamos teniendo en cada iteración y con ello elegir algún criterio de finalización del cálculo. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando el porcentaje de error sea menor al 0.01%, listo, con eso ya terminé. Pensemos que nosotros tenemos que resolver este sistema de ecuación. La matriz asociada del mismo sería, lo primero que tendríamos que hacer sería verificar si se cumplen los criterios de convergencia. Y el primero sí se cumple. El valor absoluto de 3 es mayor que el valor absoluto de -1. Y el segundo criterio de convergencia también se cumple. El valor absoluto de 3 es mayor que la suma del valor absoluto de -1 y el valor absoluto de -1. Entonces nuestra primera ecuación sí cumple con ambos criterios de convergencia. Para la segunda ecuación
también se cumple el primer criterio de convergencia y como pueden notar, también se cumple el segundo. Para nuestra última ecuación, desde luego que se cumple el primer criterio de convergencia y desde luego que también se cumple el segundo criterio de convergencia. Por lo tanto, el método de Jacobi es susceptible de aplicarse en este sistema de ecuaciones. Así quedarían las ecuaciones de recurrencia para este sistema de ecuaciones y así quedarían las ecuaciones para el cálculo del error de cada uno de estas variables. Pero como los métodos numéricos se hicieron para resolverlos con una computadora y no a mano, pues entonces nos vemos en un próximo episodio donde les mostraré cómo implementar este método tanto en Excel como en MATLAB. Amigos, gracias por ver este video, espero que les sea de utilidad. Nos vemos la próxima.